Esa noche, mientras todo el mundo celebraba, yo destapaba la verdad que destruiría a mi prometido y a su amante. Lo que nunca imaginé es que mi venganza sería tan devastadora, exponiéndolos a todos de la manera más pública posible, y no quedaría nadie que pudiera salvarlos. ¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies desaparece en un segundo? Que el aire se te escapa del cuerpo y lo único que puedes hacer es quedarte quieta, esperando que el mundo vuelva a girar, pero no lo hace, no lo hace. Así fue como me sentí aquella noche, el momento en que todo lo que creía seguro se desmoronó. Y lo peor es que lo supe antes de entrar a esa clínica. Lo supe cuando vi a los dos entrar juntos, a Miguel, mi novio, y a Lucía, la mujer a la que patrocinaba, la mujer que me había llamado hermana, la mujer que creí que necesitaba mi ayuda. Pero ahora sé que todo era una mentira. Mis piernas aún dolían de la cirugía. Había estado meses en rehabilitación, el miedo constante de no volver a caminar nunca. Pero esa noche, las últimas piezas de mi vida encajaron, y todo me quedó claro. Vi cómo Miguel tomaba la mano de Lucía con una familiaridad que nunca había mostrado conmigo. La vi sonreír, feliz, mientras él le hablaba en un susurro cargado de promesas. Pero no era a mí a quien le decía esas palabras. No era a mí. Vamos, Lucía, lo conseguiremos. Las palabras de Miguel se me clavaron en el corazón como dagas, y en ese instante, el mundo se detuvo. Me quedé parada, allí, en la puerta del hospital, sin poder moverme. Y fue en ese silencio absoluto cuando algo dentro de mí se rompió. Pero no fue el dolor lo que sentí, ni la humillación. Fue rabia. Rabia que creció en mí como una tormenta que venía con fuerza, con la única intención de arrasar todo. ¡Todo! Y entonces, mientras veía cómo Miguel llevaba a Lucía al baño accesible, supe que nada de lo que había vivido en los últimos años había sido real. Todo fue una fachada, una mentira. Y fue en ese preciso momento cuando algo en mí despertó, una fuerza que no sabía que poseía. Ya no iba a ser su víctima, nunca más. Después de todo, las promesas vacías que Miguel me había hecho, las falsas esperanzas de un amor que nunca existió, no iban a definir mi destino. Yo tenía algo mucho más importante ahora, la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, liberaba. Y en ese mismo instante, tomé una decisión. Miguel ya no era el hombre con el que quería pasar mi vida. Mi corazón ya no le pertenecía, pero mi venganza sí, y estaba dispuesta a hacer que pagara. Porque lo que no sabían, es que la mujer que pensaban derrotada ahora estaba de pie. Y no era para ser salvada, sino para destruirlos a todos. Cuando decidí irme, no fui yo quien se quedó atrás. Fueron ellos. Miguel y Lucía seguirían sus vidas, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bajo control. Pero la realidad es que nunca supieron lo que estaba por venir. Mientras ellos celebraban su victoria en el hospital, yo ya estaba en movimiento, tomando el control de mi vida. Y les prometo, este será un juego que no sabrán cómo ganar. Salí del hospital con el eco de la risa de Lucía y Miguel retumbando en mis oídos. La imagen de ellos juntos, abrazados como si fueran la pareja perfecta, quemaba mi mente como un fuego incontrolable. Pero no lo iban a conseguir. No iban a quedarse con lo que era mío. Mientras caminaba, mis pensamientos volvían una y otra vez a esa conversación, al momento en que ellos pensaron que me había vencido. ¿Cómo pudiste? Pensaba. Las palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo pudiste traicionarme así, Miguel? El hombre con el que había soñado construir mi futuro. El hombre que me había jurado que me amaría siempre. Ahora estaba con ella. La misma mujer a la que había patrocinado, a la que había ayudado a salir de la miseria, a la que le había dado todo. Pero todo eso se acababa esa noche. Ya no había vuelta atrás. No pensaba contarle a Miguel que me había recuperado, ni mucho menos casarme con él, como habíamos planeado. Ya no quería nada de él. Me detuve en seco en medio de la calle, viendo el teléfono en mi mano. Un mensaje de mi madre. ¿Sabes lo que vas a hacer, hija? La respuesta no me salió tan fácilmente, pero la decisión estaba tomada. Voy a cambiar de prometido, mamá. Miguel ya no me interesa. Voy a casarme con Morgan, el hermano mayor de Miguel. El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Lucía. Espero que hayas visto la sorpresa que te dejé. Miguel te cuida tanto, pero anoche no se dio cuenta de lo que pasaba. Yo sí vi tus lágrimas. Después de todo lo que hiciste por mí, ¿por qué no puedes simplemente darme a Miguel? Sabes que él jamás haría lo que yo hago contigo, y Miguel me llevará a la cena de familia esta noche. ¿Y qué sabía ella? Lucía no sabía lo que estaba a punto de pasar. Lo que nunca entenderás es que ahora, la única persona que realmente me importa soy yo misma. Con calma, escribí mi respuesta. Si estás tan segura de que Miguel es el hombre para ti, te deseo suerte. Cerré el mensaje y metí el teléfono en mi bolso. La ira que sentía era silenciosa, contenida,
pero hiriente. Esta vez, no sería la mujer que había dado todo por amor. No iba a ser la mujer que se quedaba atrás. Pasé por la villa donde Miguel estaba con sus amigos, celebrando lo que pensaban que era su victoria. Los vi a todos riendo y lanzando serpentinas en la entrada, mientras ellos creían que todo estaba bien. Pero la verdad es que la batalla recién comenzaba. La fiesta que había planeado con Miguel ya no existía. Esta noche sería la mía. El vestido que había preparado para esa fiesta, ahora lo usaría para cambiar mi vida. Pero antes, había algo más que debía hacer. Sabía que la verdad saldría a la luz. Yo haría que todo el mundo supiera lo que realmente estaba pasando. Entré a mi casa y vi la cama. Los recuerdos de mi vida con Miguel flotaban en el aire, pero ya no quedaba espacio para arrepentimientos. El mensaje de Lucía seguía rondando en mi mente. Ya escuchaste que Miguel me llevará a la cena familiar hoy, y Morgan ha regresado del extranjero. Después de todo, ¿quién crees que va a ser el primero en aparecer como padrino? Su sonrisa en ese mensaje me dio ganas de gritar, pero no lo hice. La rabia que sentía era suficiente para impulsarme. El juego estaba en mis manos ahora. Miguel no lo sabía, pero ya no tenía control sobre nada. Esa noche, mientras me preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, me di cuenta de algo importante. No necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera de mi madre, ni de Miguel, ni de Lucía. Yo estaba lista para enfrentar mi destino. La gala benéfica fue el escenario perfecto para dar el siguiente paso. Todo el mundo estaba allí, amigos, familiares, colegas, un lugar donde las apariencias importaban más que cualquier otra cosa. Todo el mundo se preocupaba por la fachada, por el brillo de los trajes, por las sonrisas perfectas. Pero esa noche, yo iba a hacer que la mentira se derrumbara ante todos. Mientras caminaba hacia el salón, las luces brillaban de una manera que me cegaba, pero no me importaba. No iba a dejar que nada me distrajera, nada ni nadie. Mi cuerpo se movía con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Esto era lo que realmente importaba. Ya no era la mujer rota, la que se había quedado atrás. Ahora era la mujer que iba a destruir todo lo que Miguel y Lucía pensaban que era suyo, y lo haría de la manera más dolorosa para ellos, ante todos. Miguel estaba en el centro de la sala rodeado de su familia y amigos. Cuando me vio, su expresión cambió. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y entonces a la vergüenza, como si todo lo que había hecho estuviera por explotar en su cara. Lucía estaba a su lado, como siempre, sonriendo, tan segura de sí misma. Pero esa sonrisa no duraría mucho más. Me acerqué a ellos sin dudar, mis pasos resonando en el suelo de mármol, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar lo que iba a decir. Los reporteros se acercaron inmediatamente, tomando fotos, esperando que algo dramático sucediera. Y eso fue exactamente lo que les di. Miguel, Lucía, mi voz sonó clara, fría, como si no estuviera hablando con ellos, sino con personas completamente desconocidas. ¿Es esto lo que querías? Una vida perfecta de mentiras y traiciones. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El silencio fue palpable. Miguel no dijo nada. No podía decir nada. Ya sabía lo que venía. Hoy voy a hacer que todos vean la verdad. Y la verdad, Miguel, es que tú nunca me amaste. Y Lucía, tú nunca fuiste mi amiga. Solo eres una niña perdida en la sombra de la mentira que tú misma creaste. Y fue entonces cuando sacudí el teléfono y lo levanté en el aire. Las caras de los presentes se transformaron en un mar de curiosidad y suspenso. El rostro de Lucía, que al principio parecía relajado, se puso pálido. Apreté el botón y de repente la grabación empezó a sonar. Las palabras de Lucía resonaron por toda la sala, amplificadas por el micrófono. Miguel, siempre quise que fueras mío. Y sé que, al final, lo serás. Adela nunca fue una competencia, solo una distracción. Si me das el tiempo, te prometo que todo será perfecto. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros comenzaron a grabar y las cámaras parpadearon con intensidad. Pero lo peor estaba por llegar. Y esa no es la única sorpresa, Lucía. Puse el teléfono en la mesa y dejé que todos escucharan las siguientes palabras. La grabación de Miguel hablando sobre sus planes para dejarme, su promesa a Lucía de que su futuro juntos estaría lleno de nuevas oportunidades, dejó a todos boquiabiertos. Nadie en la sala pudo ocultar su asombro. Miguel intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Él sabía lo que había hecho, y sabía que no podía escapar de las pruebas que ahora todos conocían. Lucía, por otro lado, apenas podía hablar. Su rostro se retorcía en una mezcla de ira y vergüenza, pero ya no podía ocultar su complicidad. Todo lo que había planeado, todo lo que había manipulado, estaba saliendo a la luz. Fue entonces cuando vi la verdadera reacción de la familia de Miguel. Su madre, Mona, fue la primera en levantarse.
Esto no puede ser. Sus palabras cayeron al vacío. La mirada de desdén que me lanzó no me sorprendió, pero sí su reacción. La familia Randall, tan perfecta en su mundo de mentiras, ahora estaba tambaleando. Pero no me detuve allí. ¿Queréis saber la verdad completa? Mi voz sonaba fuerte, cargada de determinación. No solo han manipulado mis sentimientos, también han jugado con vidas, con promesas rotas. Y ahora, yo me voy a asegurar de que todos lo sepan. El murmullo de los invitados creció. La tensión era palpable. Nadie se atrevió a moverse, y eso me dio el poder absoluto sobre ellos. Cuando Miguel finalmente intentó hablar, lo detuve con un gesto. No tienes nada que decir, Miguel. ¿Y tú, Lucía? ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir ocultando tu sucio secretito bajo la alfombra. Lucía, incapaz de encontrar palabras, bajó la cabeza. Pero ya no había forma de escapar. Los rumores se habían desatado, y las noticias de la noche empezarían a recorrer la ciudad como fuego. Esto no solo era mi batalla, era la caída de todos ellos. Me di vuelta, y mientras salía, los murmullos se convirtieron en gritos. Miguel intentó detenerme, pero lo miré una última vez, su rostro lleno de ira y desesperación. Lo perdí todo, me dijo sin palabras, solo su mirada. Mi respuesta fue clara, y fue la última vez que lo miraría. Lo que has perdido, Miguel, es mucho más que un corazón roto. Has perdido todo. La madrugada se deslizaba sobre la ciudad cuando volví a mi apartamento. La gala había terminado, pero las consecuencias de esa noche apenas comenzaban. Mientras me alejaba del hotel, el peso de lo sucedido no se había asentado aún. El rostro de Miguel, destrozado ante la verdad expuesta, y el de Lucía, lleno de vergüenza y miedo, permanecían frescos en mi mente. Pero esta vez, no sentí la rabia de antes. No sentí la necesidad de gritar o de correr tras ellos. Sentí una calma, como si al fin pudiera respirar. El daño ya estaba hecho, y ahora era mi turno de hacer lo que me correspondía. No iba a ser la mujer que se quedaba atrapada en un mar de dudas. No iba a ser la víctima. Yo iba a tomar el control de mi destino. Por fin. La mujer que había estado atrapada en una silla de ruedas, incapaz de defenderse, ahora era libre. Y mi libertad estaba destinada a arrastrar a todos aquellos que pensaron que podían manipularme. Cuando entré a mi apartamento, sentí el eco de los pasos vacíos que resonaban en mis oídos. Ya no había imágenes de un futuro junto a Miguel, ni tampoco la falsa esperanza de una vida de matrimonio perfecta. Solo quedaba una verdad. La única persona que realmente necesitaba ser salvada era yo misma. Miré mi teléfono y, como siempre, ahí estaban, los mensajes de Lucía. Esos mensajes llenos de veneno y arrogancia, pidiendo explicaciones, buscando control. Pero esta vez, mi respuesta no sería una reacción impulsiva. Ya no estaba dispuesta a caer en sus provocaciones. Con tranquilidad, me senté frente a la mesa. Sabía que lo peor estaba por venir. El golpe que les daría sería mucho más fuerte de lo que podían imaginar. Ya no quedaba espacio para las dudas. Este juego no se trata de venganza, Lucía. Es sobre algo mucho más grande. Era hora de que todo el mundo viera lo que realmente estaba sucediendo. Al final del día, lo que me había hecho Miguel no solo era una traición personal. Era una lección que no me costaría olvidar. Los hombres como él, que se creen dueños de las mujeres, siempre caen. Y la caída siempre llega cuando menos lo esperan. Mi teléfono vibró de nuevo. El número de mi madre apareció en la pantalla. No contesté. Sabía lo que quería decirme. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Y la respuesta era clara. Sí, ahora era mi turno de ser quien tomaba el control de su vida. El siguiente paso era crucial. Sabía que debía hacer más que simplemente exponer a Miguel y Lucía. Debía destruir su mundo. Y eso comenzaría con la familia Randall. Ellos no se iban a quedar quietos. Lo sabía perfectamente, pero no me importaba. Yo ya estaba en movimiento, y nada ni nadie podría detenerme. A la mañana siguiente, Morgan me llamó. Su voz, calmada pero cargada de preocupación, me recordó que no estaba sola. Camila, sé que estás decidida, pero no olvides lo que estamos jugando aquí. Si tomas este camino, no habrá vuelta atrás. Me quedó claro que Morgan estaba preocupado por lo que podía suceder, pero yo no iba a retroceder. Esta batalla, por fin, estaba en mis manos. Esa tarde me reuní con Laura, la mujer que había sido testigo de todo lo que había pasado en la clínica de Emanuel. Cuando llegué al café, ella me miró con una mezcla de compasión y arrepentimiento. Camila, lo que estás haciendo no es sencillo, pero tienes razón. Ellos no pueden seguir haciendo lo que hacen sin consecuencias. Sabía que Laura estaba siendo sincera. La gente como ella, que había sido usada por Paula y Emanuel, entendía la necesidad de justicia. Laura, con manos temblorosas, me entregó una carpeta con documentos cruciales. La información que contenía, sobre los crímenes que se estaban cometiendo, no solo era impactante,
sino también la pieza clave para asegurar que Paula y Emanuel nunca pudieran salir de este embrollo. Esto no es solo personal, me dijo Laura, es para asegurarnos de que no sigan dañando a más personas. Tomé los documentos con una determinación renovada. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. No solo se trataba de exponer la verdad, sino de desterrar a estos hombres y mujeres que pensaban que podían usar a otros como peones en su juego de poder. La noche antes de la gala benéfica, todo lo que había planeado estaba a punto de desmoronarse o tomar forma de manera irreversible. El destino de todos, incluido el mío, estaba a punto de cambiar para siempre. Las horas previas a ese momento eran las más silenciosas de mi vida, y sin embargo, sentía cómo cada segundo se estiraba como una cuerda tensa, esperando a romperse. Cuando llegué al salón del evento, la tensión ya era palpable en el aire. Los reporteros, las cámaras, las sonrisas falsas de las figuras públicas, todos se estaban preparando para ver el gran espectáculo. Pero lo que no sabían es que el verdadero espectáculo no era de lujo ni de celebridades. El espectáculo estaba en las sombras, donde la verdad comenzaría a salir a la luz, iluminada por una luz muy distinta a la de los focos de la gala. Miguel estaba allí, como siempre, encajado en su rol de hombre perfecto, rodeado de la gente que lo adoraba. Lucía a su lado, con esa sonrisa arrogante que no sabía disimular, mirando a todos como si estuviera sobre ellos. Pero ya no me importaba su superioridad, ya no tenía miedo de ellos. La mujer que una vez temió perderlo todo, ahora se paraba ante ellos con la verdad a su favor. Morgan había llegado conmigo, con esa calma que lo caracterizaba, pero podía sentir la tensión que había en su rostro. Sabía que estábamos en territorio peligroso, pero no podía detenerme. Esta era mi oportunidad, mi última jugada. Me acerqué a la mesa donde estaban Miguel y Lucía, el lugar perfecto para que todos escucharan lo que tenía que decir. No estaba buscando venganza, no. Lo que buscaba era hacer que la mentira de toda su existencia se desmoronara de la manera más pública posible. Miguel, Lucía, mis palabras sonaron claras, pero llenas de esa fuerza interior que nunca imaginé que tendría. No me temías, ¿verdad? Bueno, ahora era mi turno. Hoy todo el mundo sabrá lo que realmente están haciendo, y lo que hicieron conmigo. El murmullo de la sala creció en intensidad, como una ola que va aumentando su fuerza. Las cámaras se dirigieron hacia nosotros. Los reporteros sabían que algo grande estaba por suceder, y todos los ojos estaban fijos en mí. Mientras hablaba, sentí el poder de tener la verdad en mis manos. Saqué el teléfono. La grabación de Lucía, esa grabación en la que ella y Miguel discutían sobre sus planes, estaba lista para ser expuesta. Como un truco de magia, la pantalla de mi teléfono se iluminó, y las palabras de Lucía: «Miguel, yo sé que al final tú serás mío. Adela es solo una distracción», resonaron en todo el salón. Los murmullos empezaron a tomar fuerza, pero no me detuve. ¿Para qué? Ya era demasiado tarde para retroceder. Los gritos comenzaron a alzarse, pero lo que realmente me importaba era ver las reacciones de Miguel y Lucía. Miguel, atónito, sin saber qué decir. Lucía, incapaz de esconder su miedo, tratando de mantener esa falsa compostura. Pero su mirada, esa mirada de desesperación, me decía todo lo que necesitaba saber. No se detuvieron allí. Todo lo que había quedado bajo llave estaba por salir. Las transacciones ilegales, los negocios fraudulentos, las promesas vacías, todo se estaba desmoronando ante sus ojos, ante los ojos del mundo. Las cámaras no paraban de grabar, y las caras de la gente comenzaron a cambiar. Ya no estaban mirando con admiración a Miguel y Lucía, ahora los veían con desprecio. Y eso era lo único que importaba. ¿Creían que podían seguir engañando a todos? Mi voz ahora retumbaba en todo el salón. ¿Que podían seguir jugando con la vida de las personas, usando sus mentiras como si fueran verdades? Señalé a Lucía con el dedo. Tú no eres mi amiga, eres una traidora. Y tú, Miguel, tú ya no eres nada para mí. La cara de Miguel se distorsionó en una mezcla de rabia y vergüenza. Intentó hablar, pero se detuvo. No tenía nada que decir. Todo lo que había planeado, todo lo que había hecho, estaba saliendo a la luz. La verdad lo había alcanzado de una manera que no pudo prever. Y ahora, lo peor de todo. La sala se hizo más silenciosa. Todos estaban esperando lo siguiente. Voy a asegurarme de que todos sepan lo que realmente sucedió aquí. Mis palabras fueron como una sentencia final, como el último golpe en una pelea que ya estaba perdida para ellos. Dejé que la grabación siguiera sonando, dejando que todos escucharan la manipulación de Lucía. No solo había jugado con mi vida, también había planeado destruir a las personas a su alrededor. Todo por un amor que no existía. Miguel, con el rostro completamente desencajado, intentó levantarse, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La familia de Miguel, que se había mantenido alejada, ahora comenzaba a reaccionar.
Su madre se levantó, la sorpresa y el horror marcados en su rostro. «Esto no puede ser», murmuró. «Lo que tú quieras, madre», le respondí con una calma inquebrantable. «Todo está fuera de control ahora, y ni tú ni nadie de tu familia podrá detener lo que ya está en marcha». La sala se llenó de murmullos, pero ya nada podría callarme. Lo que había comenzado como una simple acusación, ahora se estaba convirtiendo en una tormenta, y la calma que sentía me hacía más poderosa que nunca. Los ojos de los invitados se movían de Miguel a Lucía, de Lucía a mí. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, estaba completamente expuesta ante ellos, y no había vuelta atrás. Pero no fue hasta que vi a la madre de Miguel, Mona, levantarse de su asiento, que entendí la magnitud de lo que había hecho. Su rostro, usualmente tan sereno y controlado, ahora mostraba una mezcla de horror y sorpresa. No puede ser», susurró, como si todavía estuviera tratando de asimilar lo que había ocurrido. «Lo siento, Mona», dije, sin una pizca de remordimiento en mi voz, «pero la verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto intenten esconderla». Los ojos de Miguel se clavaron en mí con un rencor tan profundo que me hizo pensar que si pudiera, me habría matado con la mirada. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho, y ni él ni nadie podría detener lo que vendría después. Sabía que, aunque su mundo estaba a punto de desmoronarse, él no entendería la magnitud de su caída hasta que fuera demasiado tarde. Lucía, por otro lado, intentaba recuperarse, pero sus ojos nerviosos no podían esconder la desesperación. Su fachada de arrogancia se desmoronaba lentamente, y por primera vez la vi vulnerable. Pero eso no me importaba. No iba a sentir compasión por ella, no después de todo lo que había hecho. «¿Sabes lo que me da asco, Lucía?», le pregunté, mi voz baja y venenosa. «Que todo lo que has hecho, todo lo que has planeado, ha sido por un hombre que ni siquiera te respeta. Te usó como me usó a mí, y ahora ambos se quedan sin nada». Lucía intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta. Sabía que no tenía defensa. El juego que ella pensó que dominaba, el mismo juego de manipulación y mentiras, había terminado. Y ahora era mi turno de tomar el control. Mientras los murmullos de la sala se intensificaban, vi cómo algunos de los presentes comenzaban a apartarse de Miguel y Lucía, cambiando sus miradas de admiración por desdén. Esa fue mi victoria. Ya no había espacio para la mentira en ese salón. El juego de máscaras había llegado a su fin, pero el siguiente movimiento no iba a ser tan sencillo. Esto no había terminado. Sabía que Paula y Emanuel, aunque aparentemente derrotados, no dejarían que el asunto se quedara así. Mientras salía de la sala, con los ojos de todos fijos en mí, la sensación de que todo estaba bajo control me invadió. Sin embargo, algo me decía que la batalla no había llegado a su punto culminante. Ellos no iban a quedarse quietos, pensé mientras caminaba por el pasillo del hotel, los pasos resonando en la quietud de la noche. Pero yo tampoco lo haría. Al salir al aire libre, mi teléfono vibró con un mensaje de Morgan. «¿Todo bien?», preguntaba. Tomé un momento antes de responder. Quería que supiera que había salido victoriosa en la primera parte, pero también que la tormenta seguía en pie. Todo está bajo control, pero esto apenas comienza. Fue todo lo que escribí. El siguiente paso era claro: asegurarme de que cada pieza de este rompecabezas estuviera en su lugar. Sabía que no podía permitir que Paula y Emanuel tomaran el control de nuevo, que siguieran actuando como si todo fuera parte de un juego. Ellos tendrían que pagar por lo que habían hecho, y yo estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para que eso sucediera. La noche se alargó de manera extraña, como si el tiempo se hubiera detenido justo cuando yo lo había deseado. Pero ahora, mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, no sentía la misma calma de antes. Mi victoria no estaba completa. Aún quedaba mucho por hacer. El peso de la verdad estaba sobre mis hombros, pero el próximo paso era crucial. Tenía que darlo con precisión, como un jugador de ajedrez que mueve sus piezas cuidadosamente. Recibí un mensaje de Laura. «Camila, hay algo más que necesitas saber». Su mensaje era corto, pero había algo en su tono que me hizo detenerme. No podía ignorarlo. Respondí sin dudar. «¿Qué sucede?». Me citó en un café cercano. Mi corazón latió un poco más rápido mientras recorría las calles oscuras de la ciudad. Sabía que la verdad tenía muchas capas, y que cada nueva revelación me acercaba más a la caída de los culpables. Cuando llegué al café, la vi esperando en una esquina apartada. Su rostro estaba serio, cargado de ansiedad. Me senté frente a ella, sin perder la compostura, sabiendo que algo grande estaba por revelarse. «Camila», comenzó, con voz temblorosa, «no todo está tan claro como parece. Hay algo más que debes saber, algo que te puede ayudar a cerrar el círculo». Su mirada evitaba la mía, y yo, impacientemente, me incliné hacia ella. «¿De qué se trata?». Mi voz era firme,
pero dentro de mí sentía como el miedo y la ansiedad comenzaban a mezclarse. Lo que me vas a contar podría cambiarlo todo. Laura suspiró, como si la verdad estuviera pesando sobre ella. Emmanuel ha estado desviando fondos desde su clínica. No solo eso, también ha estado involucrado en la falsificación de documentos médicos. Mi respiración se detuvo por un segundo. Y sé que Paula está directamente involucrada. Las prácticas ilegales, los abortos clandestinos que mencioné antes, eran solo la punta del iceberg. Las palabras de Laura me llegaron con un impacto brutal. No era solo una traición emocional, era mucho más grave. Estaba hablando de crímenes que no solo afectaban a mi vida, sino a muchas otras personas que ni siquiera conocía. El juego de Emmanuel y Paula había cruzado una línea que no podría perdonarse. ¿Tienes pruebas? Mi voz estaba tensa, controlada, pero sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera peligrosa. Laura sacó un sobre de su bolso. Dentro había copias de transacciones bancarias, registros de pacientes y pagos sospechosos, todo relacionado con las prácticas ilegales de Emmanuel y Paula. Era el golpe definitivo que necesitaba para exponerlos por completo. Esto es lo que me salvó del desastre. Logré guardar algunos documentos antes de que me despidieran de la clínica, me explicó, dándome el sobre con las pruebas. Tomé los documentos, sabiendo que este sería el primer paso para exponer a ambos. No iba a permitir que se salieran con la suya, no después de todo lo que me habían hecho. Ellos no solo me destruyeron vidas. El sobre en mis manos parecía más pesado de lo que realmente era. Sabía que, con esta información, podía hundirlos de una vez por todas, pero también sabía que esto los haría más peligrosos. La desesperación los haría cometer errores, y yo debía aprovecharme de eso. Sin perder tiempo, regresé a mi apartamento y comencé a revisar los documentos. Todo encajaba: las transacciones, las cuentas bancarias de Paula, las citas médicas falsas, los pagos por los abortos ilegales. Todo estaba allí y era mucho más grande de lo que había imaginado. Pero mientras revisaba la información, sentí una sensación extraña. Mi teléfono vibró nuevamente. El mensaje en la pantalla me hizo detenerme. Era de un número desconocido. «Sabes demasiado, Camila. Ten cuidado con tus próximos movimientos». El escalofrío recorrió mi espalda. La amenaza estaba ahí, palpable. Sabía que estaban vigilándome, pero ya no importaba. El próximo movimiento estaba en mis manos, y ellos no sabían lo que les esperaba. El aire de la noche parecía más denso al salir del apartamento. El mensaje que había recibido se clavó en mi mente como una daga. «Sabes demasiado, Camila. Ten cuidado con tus próximos movimientos». Me sentí observada, como si en cualquier momento una sombra pudiera surgir de la oscuridad para atraparme. Pero la realidad era que ya no me importaba. Había cruzado un límite, y no podía volver atrás. No tenía miedo, al menos no de lo que ellos pudieran hacer. Ahora, solo me preocupaba cómo usar esta información para destruirlos de una vez por todas. Decidí que lo mejor era actuar rápido. No podía darles el tiempo de reorganizarse o planear una defensa. Sabía que Paula y Emmanuel no se quedarían tranquilos, ya que sus mundos se estaban desplomando. Pero, mientras ellos intentaban salvar lo que quedaba de sus mentiras, yo iba a asegurarme de que se derrumbara aún más. Con los documentos de Laura en mis manos, comencé a preparar todo lo necesario. El siguiente paso era sencillo: la revelación pública. Sabía que el único lugar donde podían esconderse ya no era seguro. Los lugares como la clínica de Emmanuel, los bancos donde hacían transacciones sucias, las cuentas que mantenían ocultas, todo estaba a punto de volar por los aires. Me dirigí a la rueda de prensa que había sido organizada por la familia de Emmanuel. Pensaron que podían usarla como una forma de limpiar su nombre, como siempre lo hacían. Pero lo que no sabían era que esa rueda de prensa sería el escenario donde finalmente los expondría ante todos. Cuando llegué al salón, las cámaras estaban dispuestas, los periodistas en su lugar, esperando a escuchar el comunicado oficial de la familia. Emmanuel, con su típica fachada de hombre respetable, estaba de pie al frente. A su lado, Paula trataba de mostrar su mejor sonrisa, pero su nerviosismo era evidente. Sabía que lo que estaba a punto de pasar cambiaría el curso de todo, y que ellos no tenían idea de lo que les esperaba. Tomé aire profundo y me acerqué al micrófono, mirando a todos con una calma helada. Los reporteros empezaron a hacer preguntas, pero no les presté atención. Mi mirada solo estaba fija en Emmanuel y Paula. «Buenas tardes a todos». Mi voz sonó clara, firme. «Hoy estoy aquí no solo para responder por mí misma, sino para asegurarme de que todos sepan la verdad sobre lo que está sucediendo en la clínica de Emmanuel Rojas y con su socia, Paula Álvarez». Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se enfocaron en mí, y Emmanuel dejó de hablar, dándose cuenta de que algo no estaba bien. Paula intentó sonreír, pero su incomodidad era tan evidente que parecía que su rostro estaba a punto de romperse.
Lo que ustedes no saben es que Emanuel ha estado involucrado en transacciones fraudulentas durante meses. Me senté frente al micrófono, extendiendo los documentos ante las cámaras. Y lo que es aún peor, ha estado facilitando un negocio de abortos ilegales. Todo con la ayuda de Paula. Estos registros muestran cómo han estado desviando dinero y manteniendo en silencio a las mujeres que fueron víctimas de su sistema. No dejé que nadie interrumpiera. Los reporteros tomaron notas con rapidez, y la sala se llenó de murmullos. Algunos parecían incrédulos, otros preocupados por lo que acababan de escuchar. ¿Lo sabían? Miré a Paula y a Emanuel con una sonrisa fría. ¿Sabían que su pequeña fachada de perfección está a punto de desplomarse ante el mundo? Paula, incapaz de ocultar su pánico, intentó dar un paso adelante, pero no tenía palabras que pudieran salvarla. La grabación del almacén comenzó a sonar. Esa grabación donde ella misma había hablado de cómo Emanuel estaba dispuesto a hacer todo por ella, mientras yo, la tonta, había confiado en ellos. Las palabras de Paula resonaron por toda la sala. Este es solo el comienzo. Mi voz se cortó, pero no con miedo, sino con determinación. Hoy he traído las pruebas que demuestran lo que realmente son. Criminales que usan su poder para manipular y destruir vidas. Y ahora, todos ustedes, los que se creían ajenos a este escándalo, se van a enterar de la verdad. La presión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Emanuel estaba completamente desbordado. Su rostro se llenó de ira, pero también de miedo. Era como ver a una persona atrapada en su propia mentira. Pero lo que más me sorprendió fue la expresión de Paula. Había pasado de la arrogancia a la desesperación en un solo instante. Ahora sabía que no tenía salida. Y si piensan que todo esto puede quedar en silencio, se equivocan. El tono de mi voz se hizo más sombrío, más calculador. Lo que acabo de decir no solo será una noticia hoy, sino que seguirá siendo el tema de conversación durante mucho tiempo. Porque no se trata solo de lo que me hicieron a mí. Se trata de lo que hicieron con tantas otras personas. Dejé que las palabras calaran hondo. Las cámaras seguían grabando, los periodistas disparando preguntas, pero yo ya no los escuchaba. Sabía que mi siguiente paso era asegurarme de que las autoridades tuvieran toda la información necesaria para seguir con la investigación. Esta vez, no habría escapatoria para ninguno de ellos. El caos era palpable. Los periodistas se abalanzaban sobre mí, tratando de obtener más detalles, haciendo preguntas sobre lo que acababa de revelar. Las cámaras parpadeaban sin cesar, registrando cada palabra, cada reacción, mientras la sala se llenaba de un bullicio indescriptible. Pero en el fondo, algo dentro de mí se sentía diferente. Esta era la última jugada, la pieza que terminaría con todo el juego. No podía dejar que nada me distrajera ahora. Miré a Paula y a Emanuel, cuyos rostros ya no mostraban esa confianza arrogante. Ahora se veía la desesperación, el miedo de que el mundo conociera finalmente su verdadera naturaleza. Emanuel intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Su imagen de hombre respetable se desmoronaba frente a todos. Ya no podían escapar. El silencio que siguió me dio el control total de la sala. La verdad había tomado su lugar, y nadie podría ignorarla. Hoy, comencé de nuevo. He hecho lo que nadie tuvo el valor de hacer antes. Exponerlos a ustedes, a todos los que han estado en su red de mentiras. Las cámaras seguían grabando, capturando cada palabra, cada mirada, mientras la audiencia, ahora claramente dividida, comenzaba a murmurar. No solo ellos estaban ahora en la mira, sino todos los que los habían apoyado en silencio. No quiero que crean que todo esto termina aquí, continué, manteniendo la calma, porque ahora lo que está por venir les costará mucho más que su reputación. No solo los expongo a ustedes, sino a todos los que están involucrados en esta red. El dinero que han desviado, las vidas que han destruido. No quedará nada oculto. Miré a los miembros de la familia de Emanuel, que estaban observando en silencio. En su rostro, la vergüenza era evidente. Su madre, Mona, estaba visiblemente afectada. Su mirada, primero llena de desdén hacia mí, ahora parecía rota, como si estuviera viendo todo lo que su familia había estado escondiendo durante años. Pero era tarde. El daño ya estaba hecho. Sabía que todo lo que había estado construyendo no solo había afectado a Paula y Emanuel, sino a las personas que creían en su mentira. No solo se trataba de mi venganza personal, era algo mucho más grande. Era una lección para todos los que pensaron que podían manipular a las personas a su alrededor sin consecuencias. Con un último vistazo a Emanuel, que finalmente se levantó, intentando recuperar su compostura, di un paso atrás. Las cámaras seguían enfocando a todos, capturando cada palabra y gesto. Era el fin de su historia, y yo iba a ser quien la escribiera. Lo que ustedes ven aquí, dije con calma, es el principio del fin, y créanme, lo que venga será mucho peor. Sin decir más, me giré y salí del escenario.
Mientras caminaba hacia la salida, sentí una extraña sensación de alivio. Había cumplido con mi parte del trato. Mi venganza no era solo por mí, sino por todas las mujeres, por todas las víctimas de su manipulación. Lo que ellos no sabían, lo que aún no entendían, es que su caída no había hecho más que comenzar. La rueda de prensa había sido un desastre para ellos, y ahora, con las pruebas en manos de las autoridades, lo que quedaba por hacer era asegurarse de que el sistema tomara el control. Nada los salvaría. Al llegar a mi apartamento, sentí la necesidad de descansar, de procesar todo lo que había hecho. Pero en el fondo, sabía que no podía. Lo que había comenzado como un simple juego de traiciones, de mentiras, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Los próximos días serían cruciales. Tomé mi teléfono y una notificación apareció en la pantalla. Un mensaje de Morgan. Lo hiciste bien, Camila. Ahora tenemos que asegurarnos de que todo esto no se detenga aquí. Respiré profundamente y respondí con un simple sí, porque ahora sabía lo que tenía que hacer. Este juego no se había terminado, solo estaba comenzando. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos y claridad. El escándalo que había comenzado en la rueda de prensa se extendió como un incendio fuera de control. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de la caída de la familia Rojas, de la implicación de Paula y Emanuel en los crímenes que ahora todos sabían. La historia se compartía, se comentaba, se debatía. Mi nombre se repetía en las noticias, y aunque me sabía protagonista de esa revolución, algo dentro de mí permanecía impasible. Sabía que lo que había hecho no solo era necesario, sino que había sido lo correcto. Las autoridades ya estaban investigando los documentos que había entregado, las transacciones, los registros, los pagos ilegales, todo estaba ahí. Y no solo eso, las grabaciones que había hecho de Paula y Emanuel hablándose, revelando sus planes y su maldad, ahora eran pruebas irrefutables. Nadie, absolutamente nadie, podría negar lo que eran. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, algo en mí aún no se sentía completa. Mi venganza no estaba solo en las revelaciones, en la justicia que finalmente comenzaban a hacerse sentir. Mi venganza era más profunda, más personal. Morgan estaba a mi lado durante todo el proceso. Su apoyo nunca vaciló, pero también veía en sus ojos la preocupación. Él sabía que lo que había comenzado con un deseo de justicia estaba llevándome a un lugar peligroso. La lucha contra Paula y Emanuel había sido dolorosa, pero lo que venía era aún más complejo. Me senté una noche frente al espejo de mi apartamento, mirando mi reflejo, como si esperara ver algo más que mi rostro cansado. ¿Qué más había dejado en el camino? Las respuestas no llegaron. Solo sabía que ahora, después de todo lo que había hecho, las piezas estaban por caer. El final de esta historia estaba cerca, y lo único que podía hacer era mantener la calma. Fue entonces cuando mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Paula. No pienses que esto ha terminado, Camila. Tú y yo sabemos que esto está lejos de concluir. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento. No me sorprendió. Sabía que no me dejarían tranquila, pero lo que me impactó fue lo que sentí al leerlo. El miedo ya no estaba ahí. Solo quedaba el deseo de verlos caer aún más. Respondí con frialdad, sabiendo que cada palabra era como un golpe que los hacía aún más vulnerables. Esto solo acaba de comenzar. Y esta vez, no soy la única que tiene la verdad. Ahora todo dependía de mí, no solo de las pruebas, sino de lo que estaba dispuesta a hacer con ellas. Había un poder mucho más grande en juego, la verdad absoluta, y era hora de que lo demostrara. Me levanté de la silla, decidida a dar el siguiente paso. Lo que me quedaba por hacer era crucial. Tenía que asegurarme de que Paula y Emanuel nunca pudieran seguir haciendo daño a otras personas. Pero también sabía que este juego de venganza, de justicia, tenía un precio. Era el momento de enfrentarlos, de acabar con todo lo que representaban, de sellar este capítulo que me había cambiado la vida. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual, no para ellos, y definitivamente no para mí. Tomé una última decisión, y fue clara. No quedaría ni una sombra de lo que fueron. Hoy me enfrentaría a Paula, cara a cara, una vez más. Pero esta vez no habría mentiras, no habría más juegos, solo la verdad. Y esta vez me aseguraría de que todo el mundo lo supiera.